¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Van los insectos primorosos, que son la gracia y la alegría, holando al sol colaginoso como un tropel de pedrería. Pasan las líricas abejas, dando sus notas musicales, cual si exhalaran dulces quejas, cantando al son de sus panales. Desparramando sol y brío van las cigarras zumbadoras, que abren los frutos del estío igual que las llamas tembladoras. Cruzan luciérnagas errantes formando círculos y cruces, cuyas dos alas centellantes fingen dos ráfagas de luces. Van las hormigas diligentes, cual largas hebras andadoras, en el trabajo resistentes, en la obediencia profesoras. Cruzan con improbo trabajo, bajo del cono de su espalda, el rastreante escarabajo con su armadura de esmeralda. Entre sus alas resonantes que imitan son de recios chorros, igual a ébanos volantes, van bajo el sol los abejorros. Con este hermoso texto del poeta nicaragüense Rubén Darío, empezamos un nuevo programa de Humanos y otros bichos, el cual estará dedicado a los insectos y a la entomocultura. Qué gusto compartir este espacio dedicado a la divulgación científica con todos y todas las que nos escuchan. Este es un programa generado por el Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, SIS. Esperamos que este programa sea interesante y motivante para ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, internautas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy les acompañaremos de 10 a 11 horas Franklin Vaca, Elizabeth Minda, Jimena Pérez, Sandra Enríquez. Alfonso Molina. y los amigos del CIS. Y no se olviden de nuestro reprise los días martes de 15 a 16 horas. Bienvenidos a una hora más de divulgación científica. Espero que la disfruten. bienvenidos queridos internautas a este su programa. Hoy les contaremos datos súper interesantes sobre el mundo de los insectos, también de los bichos en general. Escuchen de principio a fin este programa preparado para todos quienes nos escuchan. Bienvenidos internautas, espero que les guste el programa del día de hoy, va a estar súper interesante, así que pendientes. Y empezamos por los titulares. El tema de discusión de esta semana es la entomocultura. En el segmento Café y Tertulia tendremos como invitada a Valeria Granda, bióloga e ilustradora científica. Hoy les presentaremos el segmento ¿Sabías qué?, donde hablaremos sobre los insectos, aquellos seres asombrosos. Y por supuesto, queridos radioescuchas, no podría faltar la bicho pregunta. La de esta semana es súper fácil, pero estoy segura de que vamos a tener muchas respuestas y espero que también sean muy originales. Manuel, un marinero de profesión, al llegar a casa después de haber estado 3 meses en alta mar, se encuentra a su mujer en la cama con otro. Y sin embargo, se alegra mucho. ¿Cómo es esto posible? Esperamos sus respuestas en el programa. Y como siempre, no se olviden que pueden dejar sus sugerencias y comentarios en nuestro correo humanosyOtrosBichos@gmail.com. Además, pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter con el hashtag BichosSIS. Y en este momento pueden comunicarse con nosotros a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098 73 50 221. Se lo repito nuevamente, 098 73 50 221. Enviamos un saludo a todos y todas quienes nos escuchan dentro y fuera de la Universidad Central, a todos los amigos y amigas que nos escuchan desde las oficinas del CIS, especialmente a Maritza, nuestra directora. A todos, gracias por acompañarnos cada viernes. En la noticia de la semana vamos a hablar sobre la entomocultura. Algunos de los datos que les tenemos el día de hoy han sido tomados del estudio Los insectos en el cine, un estudio preliminar de Ricardo Mariño y Cintia Mendoza. Los humanos utilizan sus energías intelectuales en 3 áreas de la actividad: sobrevivencia, buscar conocimiento puro a través de procesos mentales y realizando ejercicios estéticos, este último conocido como las humanidades.
Los artrópodos en la literatura, lenguaje, música, artes y recreación han sido recientemente reconocidos en un campo al que se denomina la entomología cultural o entomocultura. La frecuencia de las interacciones de los insectos con los humanos asegura su presencia en los contextos culturales. Una subdivisión de la entomología cultural es la recreación. Parte de esta es el entretenimiento, donde se ubica el teatro, el cine, la música, los cómics, entre otras. Algunos ejemplos les traeremos el día de hoy. En el cine y la televisión se han retratado los insectos como personajes populares o como monstruos a ser exterminados. Las características de los artrópodos en las películas generalmente no proyectan una imagen positiva de ellos, ni de los entomólogos de la ciencia en general. Al contrario, los consideran asesinos, malos o los ridiculizan. La primera aparición de un insecto en una caricatura fue en 1910 con el título How a Mosquito Works. En las películas posteriores, los artrópodos fueron caracterizados reduciendo sus apéndices y desarrollando un claro enfrentamiento contra los humanos. La Segunda Guerra Mundial y la idea de la invasión de fuerzas hostiles como el nazismo y el comunismo influenció la temática de las películas a partir de 1950. En el cine, cualquier organismo segmentado con patas, articulados y exoesqueleto es clasificado como insecto, sin importar cuántas patas o antenas tenga. Por ejemplo, en Sherlock Holmes and the Spider-Woman, Holmes identifica a la araña como el del género Lycosa, como el insecto más letal conocido por la ciencia, cuando las arañas son clasificadas como arácnidos. Otro aspecto pobremente definido son las categorías taxonómicas. En la película Tarántula, la araña es identificada como una de las especies llamada arácnida, siendo esta última una clase. En la película Mimic se hace referencia al Phylum Insecta, cuando este es una clase. Los ciclos de vida son poco ortodoxos y se abrevian drásticamente. Por ejemplo, en la película Mosquito, los mosquitos mutados tienen un ciclo de vida que consiste solo en un huevo y el adulto. En la película Ticks, las garrapatas adultas emergen de lo que parece un capullo. En las películas como Ellos, La mantis mortal, El principio del fin y El imperio de las hormigas, los insectos anuncian su presencia con sonidos estruendosos o muy fuertes. En El principio del fin, antes de un ataque, los saltamontes gigantes advierten con un ruido y cuando están al alcance al máximo de disponer su ataque. Esta conducta es mal adaptativa, no se presenta en la naturaleza, ni persistiría si se presentase. La idea fue mostrar a los artrópodos como malos, poniéndolos en el género de películas de terror e incluso en películas de ciencia ficción. Películas como El monstruo de los 1000 ojos, de 1959, Sucesos en la fase 4, La mosca 1 y 2 o Abejas asesinas, muestran escenarios en algunos casos bastante excéntricos que hacemos que odiemos a los insectos. Tras la aparición de la animación y más aún de la animación computarizada, durante la década de los 80 se presentaron los artrópodos con rostros más antropomorfizados, es decir, más humanizados. Y además, más que nada era para crear empatía con la audiencia. Así aparecieron películas como Ants, mostrando unas hormigas de 6 patas, pero provistas de un rostro humanizado y con cabeza y tórax en posición erecta, donde además el motor de la acción es el amor, ya que el protagonista, siendo una simple hormiga obrera, se propone conquistar a la princesa hormiga. En las películas no solo vemos humanización de los insectos a nivel morfológico, sino también se muestran a estos animalitos con sentimientos y pasando situaciones más humanas. Quizás la categoría más frecuente de encontrar en películas animadas es la representación de estructuras sociales, en hormigas, termitas y abejas, tratando de explicar a la sociedad humana. Bichos, una aventura en miniatura, B-Movie, son algunos de los ejemplos. También está la película Ant Bully, Bienvenido al hormiguero, en donde además se incursiona con la interacción de un humano, ya que un niño de 10 años adopta el tamaño de una hormiga y ve el mundo de los insectos. Los insectos no solo fueron plasmados en películas, sino también en la televisión. ¿Quién no ha visto la popular serie, que además en 2014 fue llevada a la pantalla grande, La Oveja Maya? Quien acompañada de su mejor amigo, de la niñez, de los 80. De los 80, quien además con su mejor amigo, un zángano, Willy, nos hicieron... Una abeja zángano. Una abeja zángano. Una abeja zángano. Nos hizo valorar la importancia que tienen las abejas en el ecosistema.
No solo existen películas donde los insectos son los protagonistas, sino también son personajes secundarios. Un ejemplo de esto, y el más conocido artrópodo animado, es Jiminy Cricket o Pepito Grillo, quien en la animación Pinocho es su conciencia. En el cine y la televisión se trata de plasmar lo bueno y lo malo de los artrópodos, pero obviamente está en cada uno de nosotros generar nuestro propio criterio de cómo son ellos realmente. Es realmente fantástico. Pues, sin que los insectos per se lo sean, las creaciones fílmicas, literarias, los han convertido en monstruos, en amargas pesadillas, en organismos carentes de sentimientos. Un claro ejemplo es que siempre vemos que la mantis devora al macho, sin la menor expresión facial. O también los han convertido en autómatas capaces de destruir poblados enteros y atacar sin piedad al hombre. Lo desagradable también lo asociamos con los insectos. Casas, edificios invadidos por cucarachas. Y la palabra insecto también, entre hombres, se la utiliza para llamar despectivamente a la gente que se le considera insignificante o carente de sentimientos. Por ejemplo, en la expresión, eres un insecto, o en la personalidad de la cucaracha. Pero hoy les vamos a presentar también aspectos musicales basados en insectos, en la cual no se les presenta como monstruos, sino más bien como una expresión muy hermosa de la naturaleza. La música siempre ha sido muy importante en todas las sociedades, desde las más primitivas hasta el tiempo actual. La vida de los insectos, la metamorfosis, su biología y comportamiento han sido objeto de letras, de canciones y de obras más extensas, en las que se transmiten los valores que representan, ya sean positivos o negativos. No todos los grupos de insectos están igualmente representados en la música, siendo los himenópteros, lepidópteros y dípteros los más utilizados. En la música, los insectos están presentes fundamentalmente bajo tres perspectivas. La primera emula de una forma más o menos fidedigna los sonidos de aquellos insectos, por ejemplo, el vuelo del moscardón y el dúo del moscardón, las cuales fueron una opereta satírica compuestas en 1818 que con instrumentos musicales y con la voz emiten el sonido de los moscardones. También hay una segunda forma en la que aparecen los nombres de los insectos en las letras, tanto en sentido descriptivo como metafórico, y en otras ocasiones trasladan los atributos reales de los insectos a otros ficticios en personajes de las obras. Por ejemplo, la ópera Madame Butterfly, que es una ópera trágica del compositor Giacomo Puccini, estrenada en 1904. De igual manera, la zarzuela, un género lírico español por excelencia, también hace referencia a los insectos, como en Doña Francisquita, con su zángano zumbador. Existen un sinfín de canciones populares con nombres de insectos, como la cucaracha, ya no puede caminar. Todos la conocemos, por supuesto. El grillo, la hormiga, hasta el pedido a Jesús de enviar avispas para que lo piquen. Seguramente todos hemos escuchado estas canciones, que los insectos resultan protagonistas de tonadillas conocidas y repetidas simpática y alegremente. Nuestra última perspectiva es esencialmente anecdótica, donde aparecen los insectos, sus nombres como referencias sin un sentido conceptual de estas, sino, por ejemplo, hasta el 2010, en la música rock and roll se habían detallado 213 artistas con nombres de insectos. Otros, sí, aunque uno no se da cuenta porque especialmente están en inglés. Y también existen 912 canciones en las que hace referencia en títulos, como por ejemplo los Beatles. Los Beatles creemos que viene de escarabajo, en realidad Beatles se escribe diferente, la mitad de la palabra viene de escarabajo y la otra mitad viene de ritmo, lo conjugaron y se quedaron como los Beatles. Los Bee Gees también, Bee, The Iron Butterfly, Adam and the Ants y también por supuesto los famosos Crickets. The Scorpions, aunque no son insectos. Bueno, también famosos, por supuesto, son algunos ejemplos de estos grupos musicales. También se ha puesto en manifiesto que a nivel de grupos de álbum y de canciones, los más mencionados son los himenópteros, los lepidópteros y los dípteros, aunque también hay muchas otras órdenes de insectos.
Los insectos y arácnidos están presentes en el conocimiento popular de todas las culturas que pueblan la faz de la Tierra. Ellos son el grupo más variado del planeta, pues tienen más de 1 millón de especies descritas y aún faltan más por describir. Este hecho conlleva a que cualquier ser humano, habite donde habite, tenga contacto obligatoriamente con los insectos. Fruto de toda esta interacción resulta la inclusión de estos pequeños seres en nuestro imaginario cultural. No hay una sola disciplina artística en la que no haya obras protagonizadas directamente por ellos o que los mencione a través de metáforas en los libros. Aquí les voy a mencionar algunos de los ejemplos de los insectos en la literatura. La Metamorfosis de Franz Kafka. Una mañana, Gregorio Samsa despierta convertido en un monstruoso bicho. Hay todo un debate intelectual sobre cuál podría ser el insecto exacto, si un escarabajo o si una cucaracha, pues Kafka quiso dejar el misterio y no permitió que sus editores dibujaran en la portada un insecto en particular. Aunque por las descripciones y una pequeña mención, sabemos que se trata de un escarabajo. Las mariposas amarillas en 100 años de soledad. Cuando Meme cae enamorada de Mauricio Babilonia, también cae en la cuenta de las mariposas amarillas que preceden las apariciones de este hombre burdo, bilioso y oloroso a gasolina. Como lo empieza a ver en todas partes, enamorada, nubes de mariposas comienzan a aletear en el calor sofocante de Macondo sin que nadie sospeche la razón. Sin duda, esto es una metáfora de las mariposillas en el estómago que todos sentimos ante la presencia de quien nos gusta o nos asusta. El Señor de las Moscas, The Lord of the Flies, de William Golding. Laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1983, el novelista inglés William Golding imaginó en esta novela que un avión fletado con un grupo de niños ingleses cayó por accidente en una isla deshabitada. Sin ningún adulto responsable, solos como si estuvieran en los comienzos de la civilización, los niños sacan a relucir la crueldad natural del alma humana y hasta inventan su propia religión o dios tutelar. Una calavera coronada de moscas y sobrevolada por moscas. Los viajes de Gulliver de J. Swift. En Brubingdan, la tierra de los gigantes, el diminuto Gulliver encuentra el mundo horriblemente agigantado y en especial atestado de moscas tan grandes como Dunstable Lark. Gulliver puede ver el repugnante excremento que ellas dejan sobre la comida, pero se contenta a sí mismo con su espada. Sí, cortándolas a pedazos cuando pasan volando. La vorágine de J. E. Rivera. Ellas, las hormigas soldados, de pronto se apoderan de la selva en ejércitos y ejércitos diminutos que a su paso lo carcomen todo. Nadie puede contra ellas. Cuando Clemente Silva va en busca de su hijo secuestrado, debe cuidarse de toparse con ellas, siquiera de pisarlas, o de otro modo solo quedará de él su calavera, tal como sucedió con el brasileño Coutinho. El silencio de los inocentes, de Thomas Harris. La cabeza muerta de una mariposa es hallada en forma de crisálida en la boca de la sexta víctima de un asesino en serie, lo que resulta ser la clave de las ambiciones retorcidas del matón por tratar de metamorfosearse a sí mismo. Y Clarice Starling sabe que ha encontrado el nido o el capullo del monstruo cuando nota el aleteo de mariposas en la casa del asesino. La pulga, de John Donne. Si las luciérnagas son los insectos más famosos de la poesía en la lengua española, las pulgas lo son de la inglesa. El poeta cuestiona su sexualidad al observar una pulga con su joven amiga, que me chupó primero a mí y ahora te chupa a ti, en cuyo cuerpo la sangre de los dos se mezcla, lo que resulta un emblema de placer sexual. Y bueno, también hay otros insectos relacionados con la literatura, pero no de la forma que les mencioné anteriormente, sino que han devorado literalmente más libros y revistas de los que todos hemos leído aquí. ¿Saben de quién les hablo? Pues de los pececillos de plata. ¿Y qué hay sobre los insectos y la mitología? Los insectos desde siempre han sido involucrados en las tradiciones mitológicas y mágicas de las culturas humanas. En la mitología griega, algunos viejos dioses eran desterrados del Olimpo por haber sido seres aberrantes y degenerados, y con el pasar de los años aprendieron a transmutar su ánima en el cuerpo de algún insecto que ellos eligieran. Algunos eligieron ser avispas, muy hermosas, que disfrutaban mucho volar. Ahí comprendieron la belleza de la vida. Volaban por todos lados y se cuidaban mucho de los seres humanos, con los cuales no querían tener ningún tipo de relación. Otros fueron mantis religiosas,
para dedicar su extensa vida a meditar y vivir en armonía con su entorno, manufacturar o crear paz y almacenarla en la tierra, alimentarse de paz, y de él solo salían cosas buenas. Ayudaban en todas las ocasiones a cualquier ser vivo que lo necesitara. Aprendieron que en la tierra se podía vivir muy bien y con pocas cosas materiales. En las Américas, los mexicanos tienen muchas tradiciones mitológicas con los insectos. Los teotihuacanos consideraban a las libélulas como símbolos de la pureza del agua. Sin embargo, los mexicas las relacionaban con entes malignos o demonios habitantes del aire. Para los mexicas, la hormiga era un animal de mal agüero. En la tradición popular, la hormiga es la responsable de los eclipses de luna y de sol. Otro aspecto que vale la pena mencionar es el de la hormiga como alimento. Algunas hormigas se cuelgan del techo de cámaras especiales del hormiguero y ahí se quedan mientras las obreras salen a recolectar el néctar de las flores para alimentarlas. Después de eso, su abdomen empieza a crecer. Cuando hay periodos de sequía y es difícil conseguir alimento, estas hormigas son una gran reserva viviente. Las personas las recolectan y se las comen o las venden. Existen también los escamoles, que son estadios inmaduros de la casta reproductora de otras especies de hormigas, como la Liumecton apiculatum, y son de las especies de insectos comestibles más apreciadas, buscadas y explotadas. En el Imperio egipcio existe el dios escarabajo Yepri. Está representado como un hombre con cabeza de escarabajo. Está relacionado con el dios solar, capaz de transformarse. Es símbolo de poder, de fuerza, de vida, de resurrección y de regeneración. Está relacionado con el escarabajo pelotero, que lleva su excremento a cuestas. En este caso era un escarabajo pelotero llevando a cuestas el sol. Representaba la caída del sol, y cuando éste al acabar la noche volvía a salir. Durante la noche el dios escarabajo tenía que enfrentarse a duras pruebas en el inframundo, para el día siguiente resucitar y volver a nacer. Representados con colores azul y negro generalmente, el azul representaba el cielo. No tenía un culto igual al que a otros dioses como Amón, Ator o Atón, por ejemplo, a los que les atribuían templos. Su culto era como los dioses celestiales, pero tenía esculturas y monolitos dedicados a él. Además, el escarabajo se utilizaba como un amuleto protector. También en Egipto hay otra diosa muy particular, una diosa egipcia con cabeza de avispa y cuerpo de hipopótamo. No ha sobrevivido mucha información ni sobre esta deidad, salvo que era una de las dioses más vengativas del antiguo Egipto. Y como parte también de la entomocultura, por supuesto, se han desarrollado personajes de cómics basados en insectos. El más clásico, que ya fue mencionado anteriormente, aunque no es propiamente un insecto, es Spider-Man. Recordarán que el personaje se creó después de que a Peter Parker le mordiera una araña radioactiva, ¿no? A partir de esta brillante idea de Stan Lee, se desarrollaron otros personajes igual que eran mordidos supuestamente por algún insecto. Ant-Man, otro de los personajes también creados por Stan Lee para Marvel, tiene la capacidad de reducirse, comunicarse con las hormigas y además tiene una enorme fuerza, igual que estos insectos. De acuerdo a la época hubo distintos Ant-Man y distintas formas también de aplicar su poder. Yendo a otros personajes menos conocidos, tenemos a Blue Beetle. No sé si alguno de ustedes ha visto al personaje. Bueno, realmente no se parece en nada. Aquí tenemos una fotografía. No se parece en nada a un escarabajo. No, solamente es azul. Este personaje pasó por varias editoriales, terminó en DC Comics y tiene varios alter egos y orígenes, pero uno de ellos involucra a un escarabajo que le da poderes. No está muy claro qué poderes son. Otro de los personajes basados en insectos es Insect Queen. La primera mujer de Clark Kent, Lana Lang, supo rescatar a un alien con forma de insecto y en forma de gratitud la dotó de poderes para convertirse en heroína. También tuvo otras variantes como recibir un escarabajo egipcio, muy parecido al supuesto origen que tiene Blue Beetle. ¿Han escuchado de Spider-Woman? Claro. Sí. Spider-Woman tuvo supuestamente un origen igual al que tuvo Peter Parker para convertirse en Spider-Man. Fue muy popular durante los años 70. Con los años creo que ha ido perdiendo un poco de popularidad en la cultura. Ángel Salvadore es otra de las
de los personajes, una mujer que formó parte de la renovación de los X-Men a principios de siglo. Sus poderes están relacionados con los de una mosca. O sea, aparte de volar, bueno, no se sabe qué exactamente hace. Otro personaje también basado en una mosca es Firefly. Firefly, basado en el personaje original de Harry Hudson, no quedó en la historia como si fuera un grande, pero en los cómics se necesitaba una luciérnaga. Originalmente no tenía superpoderes, pero después obtuvo la posibilidad de brillar. Fue presentado en 1940. Kamen Rider, ¿han escuchado de Kamen Rider? No. ¿No? Un personaje basado en un saltamontes que conduce una moto. Es un personaje muy popular en la televisión japonesa y en el manga. Si bien la historia es compleja ya que contiene muchas variantes en cuanto a los poderes y al alter ego, si tiene varios alter ego, hombres, mujeres y hasta varios en el mismo tiempo, el traje, como les decía, mantiene una estética de saltamontes. En todo caso es un saltamontes que ha hecho mucho CrossFit. Otro personaje poco conocido es Red Bee. Es otro de los personajes de la edad de oro de los cómics. Rick Raleigh no tenía grandes superpoderes más que su habilidad atlética y la posibilidad de controlar a las abejas, lo cual no es poco, ¿no? Publicado en 1940. Y por último tenemos un personaje bastante particular, llamado Neuróptera. Exactamente igual que ese orden de insectos, poco conocido. Drew Parker era drogadicto hasta que un día pidiendo ayuda terminó convertido en un neuróptero. Un poco extraña la historia, ¿no? Y desde entonces combate el narcotráfico. Qué bonito. Wow. Este personaje es relativamente reciente, se creó en el 2013 y fue creado bajo el concepto de libre licencia para que pueda ser utilizado por quien sea, ¿no? Con fines educativos. Hay otros personajes que se visten de insectos aunque no tienen superpoderes como The Green Hornet, Black Widow, Butterfly o Wasp. Pero bueno, hay muchos otros que, como habíamos dicho, en la historia del desarrollo de sus personajes se pierde un poco el registro de sus superpoderes, los orígenes, etc. En todo caso, los cómics han sido muy bien nutridos por la presencia de insectos. Y así es como vemos que la entomocultura, la influencia de los insectos en todo lo que nos rodea ha estado presente desde hace mucho tiempo. La conocí una tarde, con su guitarra cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos, como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba. Estudié geografía y ya eres como un trapecista que atraviesa mi lengua, y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta. Y tuve ganas de llorar, pero tan solo en mi ojo derecho. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos, como viola en un solo de hielo. Eres como
Acabamos de escuchar la canción La Hormiguita de Juan Luis Guerra. Este cantante, compositor, arreglista, músico y productor dominicano ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluyendo 21 Grammys Latino, 2 Grammys de norteamericanos y 3 premios Latin Board. Su estilo de mezclar merengue y bolero y la fusión de afro pop jazz le ha ganado considerable éxito en toda América Latina. Enviamos un saludo muy especial al octavo B del Colegio Talcross, quienes nos escuchan en este momento. Pongan mucha atención, chicos. Les repetimos también la dicha pregunta para que puedan participar. Manuel, marinero de profesión, al llegar a casa después de haber estado 3 meses en alta mar, se encuentra a su mujer en la cama con otro y sin embargo se alegra mucho. ¿Cómo es esto posible? Hoy en su segmento Café y Tertulia tenemos como invitada a Valeria Granda. María Valeria Granda Orozco es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Central del Ecuador. Sus líneas de investigación son la taxonomía de insectos acuáticos y la calidad ambiental. Desde muy joven ha incursionado en la ilustración científica con énfasis en artrópodos, habilidad que perfeccionó en talleres realizados en universidades del Ecuador y en la Universidad de La Plata en Argentina. Además, se ha desempeñado como consultora en estudios de impacto ambiental usando a los macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores. Fue investigadora en varios proyectos entomológicos, entre ellos el proyecto Ichimbichos, especies de insectos y arácnidos que habitan el Parque Ichimbía del Distrito Metropolitano, y el proyecto Insectos y arácnidos en el arte y la cultura del Ecuador del Ministerio de Cultura. Tiene a su haber 6 publicaciones científicas y de divulgación. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Valeria, por haber aceptado esta invitación, y pues queremos empezar preguntándote cómo inició tu interés en la entomología y posteriormente por la ilustración científica. A ver, mi interés en la entomología fue casi por casualidad, porque cuando yo estaba estudiando biología ya en la universidad me inclinaba más hacia los mamíferos, me gustaba más el estudio de los mamíferos, incluso ya estaba haciendo unas pasantías en el Museo de Ciencias Naturales, que se llamaba en ese entonces, en el departamento de mastozoología. Pero como yo siempre andaba dibujando, no necesariamente ya científico, desde muy joven, como dijiste, alguien vio que yo siempre andaba dibujando y me contó que en la Politécnica Nacional necesitaban una dibujante para ilustrar escarabajos, para una publicación que pensaban hacer. Entonces fui y me dieron una cita para conversar ahí con el director del departamento de entomología de ese entonces, y bueno, ahí hablamos, me dijo qué es lo que necesitaban y me dijo que haga una prueba para ver si yo podía ocupar ese cargo. Y bueno, hice la prueba, regresé y sí, me quedé. Empecé a hacer algunos dibujos de los escarabajos del dosel, y utilizando una técnica que, bueno, yo fui, en ese momento todavía no había hecho ningún curso, pero bueno, lo de las ilustraciones no progresó en ese momento, pero más bien me fui involucrando en las investigaciones que estaban haciendo en la Politécnica Nacional, fui quedándome ahí y bueno, empecé más bien con el estudio de la taxonomía, realicé mi tesis ahí y me quedé encantada, o sea, ya no volví a los mamíferos y me quedé con los bichos para toda la vida. Un amor ya para siempre. Sí, así es. ¿Podrías decir entonces que tú eres una ilustradora o una dibujante natural? O sea, tu interés siempre fue, tú tenías eso de forma natural en la parte de ti. Sí, yo creo que sí, desde muy chiquita me encantaba estar dibujando, amaba los materiales de arte y incluso realicé unos cursos cuando estaba en la secundaria y en los primeros años de universidad, siempre me ha gustado. Creo que sí, nací con eso yo. Entonces, ¿crees que un ilustrador se hace o nace? Yo creo que sí debes tener algo ya en un gusto, ¿no? De nacimiento para dibujar, para cualquier tipo de arte se tiene que nacer con eso. Pero obviamente, si es que tú sigues con tu gusto, te preparas, te vas haciendo también. O sea, pienso que son las dos cosas. ¿Qué disfrutas más, dibujar o estudiarles a los bichos? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, esa es una buena pregunta porque
yo pienso que los ilustradores tenemos una ventaja porque al necesitar observar tanto un insecto para dibujarle, es como que comprendemos más su anatomía y se nos hace más fácil a la hora de entender las claves o las descripciones que se hacen, ¿no? Entonces se mezclan muy bien esas cosas y disfruta las dos. ¿Cuál ha sido la ilustración que más has disfrutado? O sea, ¿algún bicho en particular, algún dibujo en particular que es tu favorito? No creo que te podría decir, no tengo un favorito, todas las disfruto, pero bueno, los que me han dado más realización personal, así digamos, es por ejemplo los que hice para mi tesis, que yo hice mi tesis los ilustré también a los escarabajos de dosel. Entonces cuando terminé eso fue una satisfacción total y también un bicho que hice cuando terminé el curso de ilustración en La Plata, en Argentina, que fue el trabajo final que me demoré como 2 semanas para terminarlo. Y fue un gran logro, ¿no? Porque era la culminación de todo un proceso de aprendizaje que fue muy, muy chévere. ¿Consideras que las aplicaciones o las herramientas que se tiene ahora, el más clásico, Photoshop, Illustrator, etcétera, crees que van a llevar a que la ilustración científica desaparezca? Que los dibujos hechos manualmente por ilustradores como tú terminen desapareciendo en publicaciones o en otro tipo de documentos científicos? No, para nada. No creo que esas herramientas puedan sustituir a un ilustrador porque esas herramientas claro que te ayudan, más bien nos ayudan a nosotros para perfeccionar los dibujos, incluso para hacerlos más rápido, más fácilmente, pero siempre la base va a ser la ilustración hecha por un humano, o sea, la observación siempre va a ser la base de una ilustración, aunque sea luego que se retoque o el mismo ilustrador se necesita un ilustrador para que trabaje en esos programas, o sea, no es que el programa te va a hacer todo, ¿no? Siempre se nace de un boceto hecho a lápiz para escanearlo y colorearlo o darle sus retoques en estos programas, pero no creo que se pueda reemplazar a los ilustradores. Y vale, pues con todo lo que nos estás contando, ¿cuál crees tú que es la importancia de la ilustración científica para las ciencias biológicas? ¿En qué ayuda al entendimiento de los organismos? Es muy importante porque, bueno, el objetivo de la ilustración científica y naturalista es comunicar a la gente lo que el científico quiere decir. Es decir, por ejemplo, en los artículos científicos, qué sé yo, cuando se está describiendo una especie o en una clave taxonómica se necesita graficar lo que el científico quiere decir. Por ejemplo, si estás describiendo una especie, ¿qué características diagnósticas son las que este científico vio para decir que es una nueva especie? Y por más que en palabras él lo describa, no va a ser lo mismo que una ilustración, un esquema que te demuestre gráficamente, que va a ser mucho más fácil entender para el público que lea esta publicación. Igual en las claves, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una clave dicotómica y a veces solo leemos la clave, es difícil comprender, pero si tiene un gráfico, ustedes me darán la razón que es mucho más fácil con un dibujo, ¿no es cierto? Que a veces no entiendes lo que te están diciendo en palabras, pero ya ves el gráfico y se te facilita muchísimo. Entonces esa es la importancia. Y también la ilustración naturalista, que es un poco menos técnica porque la ilustración científica es súper esquemática, en blanco y negro, muy precisa, pero la naturalista es, por ejemplo, cuando se ilustra el comportamiento de los animales en su hábitat natural, generalmente tiene color. Entonces son como más para las publicaciones de divulgación que hacen también más atractivas estas publicaciones, ¿no? Más coloridas e interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre una ilustración y una fotografía? Porque podría parecer, al menos en primera instancia, que la fotografía es un poco más objetiva con lo que estamos viendo, ¿no? Que no tiene esa subjetividad que le podría añadir en teoría el ilustrador. Sí, no necesariamente porque, bueno, la ventaja que tiene la ilustración sobre la fotografía es que, por ejemplo, tú le puedes dar más énfasis a la parte que tú estás queriendo describir. Por ejemplo, en la fotografía a veces, una vez que se imprime, sale muy plano. En cambio, en la ilustración científica tú le puedes dar más volumen, puedes modificar la luz,
puedes, incluso por ejemplo en la fotografía, si tienes un espécimen que está, qué sé yo, un insecto con que le falta una pata o que está un poco roto o que tiene un huequito, tú te sale así la fotografía. En cambio en la ilustración tú puedes corregir eso y adaptarlo como si fuera, o sea, la forma natural del bicho que esté intacto. Ya, claro, se le puede dar más relevancia a lo que el ilustrador considera que, Ajá. que Además, es más importante, ¿no? claro, además a veces en las fotografías tú no puedes hacer un esquema. En la ilustración tú le haces algo muy esquemático que a veces es más fácil de entender que en una fotografía. Y en este programa que estamos hablando de insectos, ¿cuál ha sido la reacción que tiene el público cuando ve tus ilustraciones? ¿Cuáles consideran los insectos agradables o los rechazan de primera como la mayoría? Bueno, eso depende mucho del ¿De qué tipo bicho? sí, de qué bicho y del tipo de persona también, porque hay gente que no puede soportar a los insectos, no, por más que sea una hermosa foto, una hermosa ilustración, no tienen rechazo. Vieron muchas películas de terror Sí, con insectos. sí. De las que acaban de nombrar hace un rato. Sí, pero bueno, generalmente como yo convivo más con gente que sí les gusta, generalmente son reacciones muy positivas, ¿no? O sea, les encanta. Al ver las ilustraciones, lo típico que me preguntan es, ¿cuánto tiempo te demoraste haciendo eso? Porque son cosas pacienciosas, ¿no? Que se ve con mucho detalle, la ilustración tiene mucho detalle. Entonces sí, eso es lo que les provoca curiosidad de saber cómo se hizo. Igual, Radio Escuchas, pusimos algunas fotos de algunas ilustraciones de Valeria en la página web de Humanos. Entonces ahí también pueden dejarnos sus comentarios, ¿no? Para saber si les gusta o no les gusta esas ilustraciones, porque están súper chéveres. Y ahí está el mail también de Valeria, ¿no? Sí, también está el mail de Valeria ahí si quieren contactarse con ella. Claro, para un dibujo de pronto. Yo tenía una pregunta, Valeria. Cuando tú haces las ilustraciones, ¿qué tipo de materiales ocupas? O sea, ¿ocupas todo, o sea, pinturas, acuarelas, marcadores, todo, una sola cosa? ¿O cómo funciona eso? Bueno, yo más me he especializado en el dibujo a blanco y negro, que es el que se usa más para los artículos científicos y que también es el más conveniente porque en las revistas científicas es más barato imprimir a un solo color, a una tinta. Cuando se pone fotografías, esa es otra ventaja de la ilustración sobre la fotografía porque es más caro a veces imprimir a todo color. Y entonces yo lo que uso son rapidógrafos y tinta y el puntillismo, que es así una técnica que a base de puntos te da la escala de grises y con eso tú representas los volúmenes, las formas, las texturas e incluso el color con un degradado de tonos de grises. Y también he usado acuarela para algunos otros dibujos, para el color, y tinta no con puntillismo, sino tinta aguada, que es otra técnica que se llama también. Y también otra técnica que es hermosa, pero que es más complicada y más difícil por los materiales, que se llama scratch, que consiste en rellenar un medio con grafito o con tinta y luego raspar con una cuchillita muy precisa para sacar las luces y los pelitos y las texturas de los bichos. Wow, es otro mundo realmente. Es un ejercicio de paciencia, ¿no? Sí, realmente hay que tener mucha paciencia para esto, eso sí. Valeria, entre los ilustradores científicos que existen, ¿hay alguno al que tú admiras? ¿Alguno por el que te debiste influenciada y sigas sus técnicas? Sí, bueno, hay varios. Uno de ellos es la que fue mi profesora en la Universidad de La Plata, que es una argentina muy conocida allá, que se llama María Cristina Estivariz y es como una pionera de la ilustración allá. Ella no es bióloga, ella es artista, pero empezó desde muy joven a hacer ilustraciones científicas y es una maestra realmente, es una genia. Ella hasta ahora sigue dando clases allá en la Universidad de La Plata y yo la admiro mucho. Y así un personaje más histórico es María Sibylla Merian, que fue una ilustradora alemana del siglo XVII. Y ella es mi heroína porque, aparte de la ilustración, ella describió el proceso de metamorfosis de los insectos. En esa época todavía no se conocía cómo nacían los insectos y la gente creía que se generaban de lodo. Entonces ella, con sus observaciones, fue una pionera de la entomología al describir cómo realmente era la metamorfosis de los insectos. Entonces ella estudió mucho y dibujó sobre todo metamorfosis de mariposas. Imagínense, y en esa época, o sea, fue realmente una pionera.
Bueno, realmente Valeria es muy interesante todo lo que nos has contado de la parte científica. Pero en nuestra parte de la entrevista de Café y Tertulia también tenemos un espacio para conocerte a ti también un poquito mejor. Así que a las preguntas que te voy a hacer puedes responderla con una palabra o con lo primero que se te venga a la mente. ¿Te consideras extrovertida o introvertida? Introvertida. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque generalmente me cuesta un poco abrirme cuando conozco nueva gente, prefiero agarrar más confianza y ahí sí me pongo más abierta. Bueno, somos chéveres aquí, así que esperamos que ya nos tengas Sí. confianza. ¿Frío o caliente? Depende. ¿De qué? Depende de la situación. Sí, depende. Si pudieras ser un superhéroe, ¿qué poder te gustaría tener? A ver, creo que ningún superhéroe tiene este poder, pero a mí lo que me gustaría tener de especial es poderme desdoblar, o sea, duplicar. Quisiera estar en varios sitios al mismo tiempo para poder hacer varias cosas, porque a veces el tiempo no me alcanza. Creo que a todos nos pasa. Sí. ¿A qué personaje histórico admiras? A ver, creo que voy a repetir lo que me preguntaron hace un ratito a María Sibilia Meriam, porque justo ella tiene las dos cosas que a mí me gustan, ¿no? La entomología y la ilustración, y lo conjugó de forma espectacular. Ella la admiro mucho. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Tal vez creo que hubiera empezado desde mucho antes con la ilustración y con los cursos de ilustración, porque creo que eso me hubiera dado más tiempo, más experiencia y más habilidad ahora. Eso. Bueno, he visto tus dibujos y creo que tienes muchísima habilidad, así que realmente, como yo digo, yo no puedo dibujar más que un palito y 4 patitas y ya, pero realmente tus dibujos son muy, muy impresionantes y más que nada, como dices, nos ayuda bastante a entender. A veces cuando uno ve la palabra de la coxa 7, diferencia de la coxa puede hacer, uno no entiende, pero cuando ves una ilustración es mucho más sencillo para cualquiera también formarse, así que realmente el trabajo de un ilustrador es muy importante y creo que nunca va a ser reemplazado tampoco. Bueno. Como última pregunta, y una de las que a veces más les cuesta responder, ¿cuál es el objeto más extraño que tienes en tu habitación? Bueno, hasta hace unos días creo que fue un tubito con garrapatas, pero ya le pasé a otra persona. Sí, que tenía en mi cuarto, sí. Chévere, Vale, te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros tus conocimientos sobre esta interesante rama que es la ilustración científica y naturalista, y así la comunidad científica pues va a tener un poco más de ese conocimiento y va a entender que todos estos trabajos pues requieren mucha paciencia y sobre todo amor. Gracias, Vale. Gracias a ustedes y muy lindo el programa, les felicito. ¿Cuál es tu respuesta? Escuchamos la clásica canción La Cucaracha en versión twist del grupo mexicano Locos del Ritmo, un grupo muy popular en los años 60.
Bienvenidos a su segmento ¿Sabías qué?, en el que presentaremos datos súper interesantes acerca del mundo de los insectos. Parecen muy pequeños, pero realmente son impresionantes. ¿Sabías que insecto es un término que procede del latín insectus, a su vez procedente de insecare, que significa cortar o hacer una incisión? El origen etimológico del concepto está vinculado a las marcas que presenta el cuerpo de estos animales y que se asemejan a incisiones. ¿Sabías que la longevidad de las hormigas no es secreto? Lo hemos hablado ya en más de una ocasión. Aún así, vale la pena volver a hablar sobre el particular caso de las hormigas reina, quienes pueden vivir lo suficiente como para ver morir a todos los demás miembros de la colonia. La esperanza de vida de una hormiga reina es de aproximadamente 28 años. ¿Sabías que las chinches son insectos de los más resistentes que pueda haber? Claro que no pueden defenderse mucho de una amenaza grande, pero si de alimentarse se trata, nadie puede superarlas en una huelga de hambre. Las chinches pueden pasar 18 meses enteros sin comer absolutamente nada, prácticamente el 80% de sus vidas. ¿Sabías que las hormigas se comunican por medio del olfato, lo que explica que a veces las veamos como juntando sus cabezas? Además, cuando una hormiga siente que debe morir, se aleja mucho del hormiguero para que le pase algo, un pájaro se la coma, un humano se la pise y que no la vean morir. ¿Sabías que este es el caso más peculiar de todos, por lejos? Los brupéstidos son insectos pequeños e inofensivos, pero tienen la particularidad de meterse en la madera para dormir. A veces mucho, pero mucho tiempo, tanto como 50 años. Cuando despiertan, estos brupéstidos viven apenas un par de años y mueren, siendo curiosos por demás. ¿Sabías que casi todas las orugas son estacionales, como todos sabemos? Tienen una larga travesía para pasar de ser esa larva peluda y frágil a una brillante mariposa. En el caso de las orugas lanudas, la cuestión estacional se la toman muy en serio y se pasan hibernando durante más de 2 años. Cuando terminan, se convierten en polillas e irónicamente no viven más de 1 semana y media. ¿Sabías que con una concentración mayor de oxígeno, los insectos aumentarían su tamaño tanto que llegarían a ser tan grandes como un humano? Esto ya pasó una vez en el Carbonífero. Había moscas enormes, escorpiones descomunales y arañas del tamaño de una planta de las cintas, y especialmente una criatura asombrosa, la libélula gigante, cuyas alas tenían una envergadura de 75 centímetros. ¿Sabías que las cucarachas tienen una esperanza de vida de apenas 1 año? Pero aún así no festejes demasiado. Una sola cucaracha rubia o alemana produce otras 300.000 en un lapso de 1 año, mientras que una sola cucaracha roja o americana produce nada menos que otras 800.000 en el mismo tiempo de vida. ¿Sabías que las cigarras son insectos de lo más increíbles? Para desarrollarse completamente necesitan entre 2 y 17 años. Sufren pintorescas y asombrosas metamorfosis que parecen salidas de una historia de ciencia ficción y pueden emitir sonidos que fácilmente alcanzan los 86 hercios. ¿Sabías que los expertos afirman que los insectos son el grupo de animales más diversos del planeta, con cerca de 1 millón de especies conocidas y entre 6 y 30 millones de especies aún no descritas? Si las estimaciones más amplias son precisas, los insectos representarían más del 90% de las formas de vida en la Tierra. ¿Sabías que los efemerópteros, comúnmente conocidos como efímeras o cachipollas, reciben su nombre justamente porque viven prácticamente poco y nada? Pero en realidad esa creencia no tiene mucho sentido. Las que viven poco son las efímeras adultas, que viven no más de 3 horas. Sin embargo, antes de llegar a la adultez pueden vivir hasta 2 años. ¿Sabías que el temor a las arañas ocupa el 3er puesto entre las fobias más comunes? ¿Le temes a las arañas? Pues a las tarántulas prácticamente no tienes por qué, a menos que vivas en el Amazonas, claro. Las tarántulas son muy longevas y en la mayoría de las especies la hembra puede llegar a vivir hasta 30 años. ¿Qué te parece? Esto ha sido todo en su segmento ¿Sabías qué? Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima semana. Y
Y bueno, llegando al final del programa, damos respuesta a la bicho pregunta. Se la recuerdo primero. Manuel, marinero de profesión, al llegar a su casa, después de haber estado 3 meses en alta mar, se encuentra a su mujer en la cama con otro y sin embargo se alegra mucho. ¿Cómo es esto posible? Tenemos muchas respuestas de Yolanda, de Angélica, de Miguel, tenemos también de Andrés, de Sandra, que han dado con la respuesta correcta. Por supuesto, a quien ve en la cama con su esposa es a su hijito, que había nacido en el lapso que él estaba en alta mar. Tenemos también otras respuestas que también que tienen mucho sentido, ¿no? Pero Andrés nos dice que después de 3 meses no le importaría con quién esté, que igual le saludaría con cariño. ¡Qué lindo! Así que espero que les haya gustado, internautas, y pues sigan participando. Sintonícennos cada semana en su programa de Humanos y Otros Bichos. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde les traeremos más novedades. Síganos en Facebook, YouTube y en Instagram. Y si quieren dejarnos sus sugerencias, comentarios y observaciones, pueden hacerlo en nuestro correo humanosoyotrosbichos@gmail.com. Hasta la próxima y un fuerte abrazo. Muchas gracias, internautas, por habernos escuchado en esta hora de Humanos y Otros Bichos. Hasta el próximo viernes. Gracias, Radio Escuchas. Ha sido un placer estar toda esta hora con ustedes. Recuerden que nuestro programa sale todos los viernes de 10 a 11 horas y el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Fue un gusto compartir con ustedes este tiempo. Hasta el próximo viernes. Y como siempre, que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción